No me acuerdo bien si era diálisis, doc, o las emergencias nefrológicas que habíamos dicho también. Primero, entonces, María Emilia, quedamos el examen para el martes a las 7, ¿cierto? Sí, doc. Ya. Déjenme abrir primero una presentación de PowerPoint para poder indicarles las urgencias dialíticas. Ujú. A ver. Vamos a empezar a compartir. Ahí están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, doc. Ya. Vamos a hablar de urgencias dialíticas. Existen 5 urgencias dialíticas. La idea el objetivo de esta clase es que una vez que ustedes la reconozcan, podamos manejarlas clínicamente. Porque se llama urgencia dialítica aquella urgencia que requiere de diálisis, pero que no ha respondido al tratamiento clínico en 24 horas. Sí, esa es una urgencia dialítica. Entonces, dentro de las urgencias dialíticas tenemos la hiperpotasemia, primerito. Luego tenemos el edema agudo de pulmón, es decir, la sobrecarga hídrica. Luego tenemos la acidosis metabólica. Luego tenemos la encefalopatía urémica. Y finalmente tenemos la hiponatremia severa. Vamos a poner una última, que es una intoxicación de tóxicos que necesitan urgencias dialíticas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ya? Acuérdense que vamos a hacer el tratamiento clínico para esto, es decir, cuando no tienen disponibilidad de diálisis. Vamos a ver en conjunto la hiperpotasemia y la acidosis metabólica. ¿El valor normal del potasio cuál es? 145 me parece, 2000 equivalentes. Mucho está. Del potasio, ¿verdad? No del sodio. No me acuerdo. 3.5. De 3.5 a 5, ¿no? Sí, doctor. 5 a 5.000 equivalentes. Entonces, cuando el potasio está mayor a 5, ya se considera hiperpotasemia. Pero los signos clínicos aparecen con 6.000 equivalentes litro. Y las arritmias cardíacas pueden aparecer con más de 7.000 equivalentes litro. Entonces, existen dos maneras para tratar el potasio. La primera manera para tratar la hiperpotasemia es redistribuyendo el potasio. Redistribuyendo, está bien. Y la segunda manera es eliminando el potasio. ¿Sí?
Entonces, redistribuyendo el potasio, ¿han oído hablar ustedes de las soluciones polarizantes? No sé si han escuchado soluciones polarizantes. O sea, el término sí, Doc, pero de ahí saber qué es específicamente no. Ya. Bueno. Entonces, para nosotros bajar el potasio, aproximadamente se puede lograr bajar 1.5 miliequivalentes por día. ¿Sí? Por ejemplo, si está el potasio en 7, podríamos llegar a un potasio de 5.5 al siguiente día para no dializar a ese paciente por hiperpotasemia. Entonces, redistribuir el potasio significa simplemente pasarle del intravascular al intracelular. ¿Qué quiere decir eso? Que el potasio corporal total sigue alto, simplemente que no está en sangre y al medirle entonces va a estar en nivel bajo. ¿Sí está claro? Eso es redistribuir, meterle a la célula. Fisiológicamente, ¿cómo entra el potasio a la célula? ¿Quién me dice? ¿Qué cotransportador utiliza el potasio para entrar a la célula? Porque entra por cotransporte activo. Con sodio, Doc. Bueno, ese es con la bomba de sodio ATPasa, sodio-potasio ATPasa. Ese es un transporte pasivo, pero hay un cotransportador activo. ¿No es el calcio? No, Ah, dicen que en la membrana de la célula hay un cotransportador glucosa-potasio que se activa con la insulina. Sí, entonces la insulina lo que hace es activar un transportador y lo que hace es meter glucosa a la célula, pero junto con potasio. Sí, va arrastrando potasio como un transporte activo. Entonces las soluciones polarizantes lo que van a hacer es meter el potasio del intravascular al intracelular. Sí, entonces la primera opción va a ser utilizar solo glucosa. Y se puede usar glucosa al 50%, 25 cc en bolo intravenoso. ¿Para qué? Para que nuestro organismo produzca insulina y la insulina junto con la glucosa actúen en la membrana celular y la insulina meta la glucosa a la célula y por lo tanto meta también potasio. Eso se hace como primera medida para tratar la hiperpotasemia. Esa es una medida rápida, inmediata, pero también dura poco. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, utilizar infusiones continuas de soluciones polarizantes para que el potasio esté entrando de manera continua. Entonces yo ocupo glucosa al 10% y la cantidad de líquido que voy a utilizar va a depender. Si es un paciente insuficiente renal anúrico, es decir, no tiene líquido, voy a utilizar poquita cantidad de glucosa, por ejemplo 300 cc. Que si es que es un paciente que necesita líquido, puede utilizar 500 cc o 1000 cc. ¿Sí? ¿Cuántos gramos de glucosa al 10% tenemos en 300 cc? y ¿Perdón? 30 gramos. Muy bien, 30 gramos, ¿no es cierto? Porque tenemos 10 gramos por cada 100. Como tenemos 300, tenemos 30 gramos de glucosa. Entonces, como yo voy a meter 30 gramos de glucosa a ese paciente, supongamos que sea un paciente diabético y no tiene producción de insulina, o yo no quiero que utilice el paciente su insulina para que no haya riesgo de hiperglucemia. Entonces, a esa solución de glucosa al 10%, 300 cc, yo voy a sumarle insulina cristalina, o sea, insulina rápida.
¿Cuántas unidades de insulina cristalina le colocaré? Acuérdense de fisiología. ¿Cuántas unidades de insulina necesitamos para consumir 1 gramo de glucosa? 5, Doc. Sí, muy bien, de 3 a 5 unidades. De 3 a 5 unidades. Entonces utilizamos, o sea, no 3 a 5 unidades. Una unidad de insulina consume de 3 a 5 gramos de glucosa. Sí, una unidad de insulina consume de 3 a 5 gramos de glucosa. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta que una unidad de insulina va a consumir 5 gramos de glucosa. Entonces vamos a colocar 6 unidades, porque 6 unidades nos van a consumir los 30 gramos. ¿Sí está claro? Sí, Doc. Y esto pasamos en 24 horas para tener la infusión continua. Esa es una solución polarizante que va a permitir que actúe la glucosa y la insulina, se unan a su receptor en la célula y la insulina haga que ingrese la glucosa a la célula, pero transportando potasio. De esa manera se logran bajar de 1 a 1.5 mil equivalentes de potasio durante la infusión. Entonces, primer tratamiento para la hiperpotasemia, glucosa sola, si no responde, glucosa en infusión, pero mezclando glucosa con insulina. Si es que fuera un paciente que está deshidratado y necesita más cantidad, simplemente subo la cantidad de glucosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si utilizo 500 cc, ¿cuántos gramos tendría yo aquí? 50 gramos, Doc. En 50 gramos. Y entonces tendría que utilizar ¿cuántas unidades? 10 unidades. Sí, 10 no. unidades. 5.50, sí. Muy bien, porque cada unidad va a consumirme 5 gramos de glucosa. Ajá. Entonces haría así mi preparación. Igual le pasaría en 24 horas. Con esto logramos bajar el potasio. Si es que la hiperpotasemia, no, antes de esto, ah, otra forma de meter el potasio al interior de las células es con la acción de los beta 2 estimulantes. Entonces podemos hacer nebulizaciones con salbutamol, por ejemplo. ¿Sí? El salbutamol viene en ampollas de 2 ml. Se pueden mezclar 2 ml con 2 ml de solución salina y hacer nebulizaciones cada 8 horas. La nebulización estimula los receptores beta, y estos receptores beta también producen el ingreso de potasio al interior de la célula. Entonces las nebulizaciones también nos ayudan a bajar el potasio sérico. Cuando el potasio, Doc. perdón, ¿Puedes repetir esa parte? que el salbutamol, las nebulizaciones con salbutamol, el salbutamol son beta 2 estimulantes. Por eso producen broncodilatación. Pero al estimular los receptores beta 2, también permiten ingreso de potasio desde el intravascular al intracelular. Y así permite redistribuir el potasio y tener más potasio en el intracelular que en el intravascular. Si es que el potasio elevado produce y se evidencia en un electrocardiograma de arritmia cardíaca, ahí hay que usar gluconato de calcio. El gluconato de calcio no baja el potasio, no distribuye potasio. Lo que hace el gluconato de calcio es que es un estabilizador de membrana y principalmente estabiliza la membrana cardíaca.
Y de esa manera, mientras el potasio esté alto, hasta que cualquier otro método disminuya potasio, va a estabilizar la membrana para que no se produzcan las arritmias cardíacas. Para eso sirve el gluconato de calcio. Se utiliza una ampolla eh, eh, rápida y se espera 5 minutos. Si es que no mejora la arritmia cardíaca, se hace eso por 3 ocasiones cada 10 minutos. Es decir, yo le coloco una ampolla de gluconato de calcio, luego espero 10 minutos, vuelvo a hacer un electrocardiograma. Si sigue con arritmia cardíaca, vuelvo a colocar otra ampolla, espero 10 minutos, sigue con arritmia cardíaca, coloco otra ampolla, y si es que ya se arregló la arritmia cardíaca, ahí está bien. Si es que no, ya le dejo en horario, por ejemplo, cada 8 horas una ampollita de gluconato de calcio. Pero mientras tanto sigo aplicando de los de las soluciones polarizantes que tengo ahí arriba, ¿sí? Otra opción para redistribuir es corregir la acidez, la acidosis metabólica. Por eso les decía que vamos a tratar ahorita hiperpotasemia con acidosis metabólica. Otra forma para corregir la hiperpotasemia es corregir el pH. Si yo logro corregir 0.1 de pH, logro bajar también de 1.5 a 2.000 equivalentes de potasio, es decir, que la alcalosis baja el nivel de potasio sérico, redistribuyendo. Entonces, ¿cómo corrijo el bicarbonato? Necesito saber el déficit total de bicarbonato. El déficit total de bicarbonato es fácil de medir. Este es igual al bicarbonato ideal. El ideal menos el bicarbonato real por 0.6 en hombres o por 0.5 en mujeres y por kilogramo de peso. Ese es el déficit total de bicarbonato. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos con un paciente con insuficiencia renal y ese paciente está con un bicarbonato de 9, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay dos variedades. Si es que el paciente es insuficiente renal crónico, el objetivo ideal del bicarbonato va a ser 16, el bicarbonato ideal, en caso de que sea enfermo renal crónico. Pero si el paciente es insuficiente renal agudo, el objetivo va a ser 20. De 18 a 20, dice, ¿no? Entonces va a ser este va a ser el bicarbonato para insuficiencia renal aguda, el bicarbonato ideal. A eso le restamos el bicarbonato real, que dijimos que está en 9. Multiplicamos por 0.6, suponiendo que es varón, 0.6. Y supongamos que pesa 72 kilos. ¿Cuánto me sale? Suponiendo que es, primero hagamos con insuficiente renal crónico. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer la ecuación? Ya, Doc, espérame un ratito. Digamos 16 menos 9 es 7. Por 0.6 es 4.2. Y por 72, 302, ¿no es cierto? 302.4, Doc. Ya. Eso es en el caso del crónico. Ahora vamos a hacer en el caso del agudo. Sería 20 menos 9 por 0.6 y por 72. ¿Cuánto me sale eso? 11. 475.2, Doc. 475.2. Ya, muy bien. Entonces, miren, si es un paciente crónico,
Como el paciente crónico está mal acostumbrado a valores de bicarbonato bajos, está acostumbrado a la acidosis, no es bueno llevarle rápido a un bicarbonato de 20, de 22. Hay que ir despacito, llevarle. Algunos incluso libros recomiendan llevarle primero a 14, después a 16, después a 18 y así paulatinamente cada día. Pero la fórmula del déficit de bicarbonato es esa. Es facilita, tienen que aprenderse. En el agudo, en cambio, sí podemos corregir rápido porque el paciente estaba acostumbrado a ese bicarbonato normal, ¿sí? Entonces, lo que usualmente se puede hacer es, con esto voy a corregir el bicarbonato, ¿no es cierto? La forma de corrección va a ser la siguiente. Se trata de un paciente crónico, el 1/3 se administra intravenoso en 1 hora. Es decir, de 302, 100 mil equivalentes en 1 hora y los 2/3 restantes, es decir, los 200 para 24 horas. Entonces, cuando yo tengo hiperpotasemia con acidosis, lo que hago es a la enfermera indicarle esto. Hago la solución polarizante para el potasio, digo glucosa al 10%, 500 cc más de insulina cristalina 10 unidades, más 200 mil equivalentes de bicarbonato de sodio, pasar en 24 horas. Y antes de eso ya le pedí que le ponga 100 mil equivalentes en 1 hora. ¿Sí está claro? Sí, Doc. Sí, para no poner dos soluciones podemos mezclar todo, ¿no? O sea, ahí sí aguanta. Claro, no, sí son compatibles las soluciones. Ay, ay, ay. Cuando yo hablo de cambio de un paciente agudo, puedo colocar los 2/3 en 2 horas, o sea, en bolo, ¿no? Ejemplo de 475 dividido para 3 será como 150. Le coloco 300 mil equivalentes en 2 horas y los 175 y el 1/3, 16 horas. Ese tercio sobrante pueden añadirle a la glucosa con insulina. El momento en que estamos corrigiendo el pH y poniendo una solución polarizante, yo ya estoy redistribuyendo el potasio, le estoy metiendo la célula, ya no está el potasio en el intravascular y puedo entonces bajar los niveles de potasio. Si empezaron con 7, al siguiente día ya va a estar en 5.5. ¿Sí? Esa es la forma de redistribuir el potasio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Doc. Ya, ahora para eliminar el potasio, o sea, la mejor forma de hacer que el potasio salga del cuerpo, porque con la redistribución del potasio, esa hiperpotasemia va a continuar, o sea, el potasio corporal total va a seguir alto, solo que no están disponibles, sino que le metimos a la célula. Ahora, si queremos eliminar, entonces podemos utilizar diurético de asa, ¿no es cierto? Diurético de asa para eliminar el potasio. En este caso sería furosemida. La furosemida se puede utilizar de 1 hasta 3 miligramos por kilogramo por día, distribuido en hasta cada 6 horas. ¿Sí? O sea, distribuido en 4 dosis. Por ejemplo, para el mismo paciente de 70 kilos podemos dejarle desde 70 miligramos dividido para 4, unos 20 miligramos cada 8 horas,
o, o podemos dejarle 15 miligramos o 20 miligramos cada 6 horas también, para darle unos 80 miligramos al día. Y puedo darle la dosis máxima hasta 210 miligramos, que puede ser unos 50 miligramos cada 6 horas. Con eso lo que espero es conseguir un volumen adecuado de diuresis, y la diuresis de la furosemida nos ayuda a eliminar potasio. Y el potasio sí ya sale fuera del cuerpo. La segunda opción es utilizar resinas de intercambio. Resinas de intercambio catiónico. Estas se llaman también poliestirenos, y el nombre comercial aquí en nuestro país es el Cayexalate. La dosis es 15 gramos cada 8 horas. La resina de intercambio es de ingresar por la boca, entrar al intestino y quelar, es decir, absorber el potasio a su molécula y eliminarlo por las heces. De esa manera no le deja absorber al potasio dentro del torrente circulatorio. Por eso es un factor eliminador. Y la última opción para eliminar el potasio es la diálisis. La diálisis ya saben que es un sistema depurativo dialítico que permite eliminar el potasio. Entonces, miren, de esta manera ustedes pueden corregir la acidosis metabólica y la hiperpotasemia, que es lo que más mata a los pacientes con enfermedad renal, sea aguda o sea crónica. Tienen 24 horas para instaurar el tratamiento. Si es que logran conseguir que bajen los desechos, que baje el potasio, pues entonces ya siguen tratando la causa de la enfermedad. Si no baja, entonces ya hasta eso hace transferencia a un hospital que tenga servicio de diálisis y especialidad de nefrología. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, doc. Sí, está clarito y facilito, ¿no es cierto? Chuta, las sumas, doc. O sea, aunque sea se anotan la fórmula y te tienen listita para su rural. Ahora, si tienen un paciente anúrico con edema agudo de pulmón, vamos a tratar el edema agudo de pulmón. Tienen un paciente anúrico con edema agudo de pulmón o sobrecarga hídrica, tienen dos opciones. Primerito, el diurético. O sea, ahí sí lo único que necesitan es eliminar agua, no hay más. Tienen que eliminar. Y primero se hace un test de estrés de furosemida. FCT por sus siglas en inglés. Esto utiliza de 1 a 1.5 miligramos por kilo en bolo. STAT. ¿Qué es lo que nos permite eso? Evaluar la integridad del túbulo. Sí, nos permite evaluar la integridad del túbulo. Entonces, ¿cuándo utilizamos 1 y cuándo utilizamos 1.5? Si el paciente nunca en su vida ha utilizado furosemida, entonces utiliza 1 miligramo por kilo. Digamos que en ese paciente de 70 kilos
Vamos a utilizar 70 miligramos de furosemida STAT en bolo. Colocamos la furosemida en bolo, ¿no es cierto? Y entonces luego medimos diuresis. En 2 horas se produce más de 200 ml de diuresis en 2 horas. Eso es un test de estrés de furosemida positivo. Significa que el paciente va a orinar con la furosemida y entonces le dejan la furosemida a 1 por kilo, pero cada 8 horas. Si es que el paciente, en cambio, ya estaba utilizando furosemida antes, entonces ustedes calculan a 1.5 miligramos por kilo, si ya estaba en uso de furosemida. Entonces, por 70 en este paciente serían 105 miligramos, 1.5 por 70. Y le colocan en bolo. Esperan 2 horas, si orina más de 200 va a ser positivo, dejan la dosis de diurético que es de 1 miligramo por kilo por día dividido en tomas y van observando la diuresis para contrarrestar el edema agudo de pulmón. Ese es un test positivo. Pero si luego de 2 horas de colocado el bolo no orina nada, ese es un test negativo, es un test pronóstico y eso les indica que el paciente no va a orinar y que necesitan urgentemente buscar terapia diurética para liberar ese edema agudo de pulmón. Entonces la otra opción sería diálisis. Para la encefalopatía urémica y para la hiponatremia, lo más rápido es la diálisis. La encefalopatía urémica depende, ya saben, de los desechos y no hay forma de sacar desechos por la orina. Eso, la única manera es que el riñón vuelva a funcionar o con un riñón artificial para eliminar los desechos. Hiponatremia no les voy a dar porque para hiponatremia necesitaríamos unas 4 o 5 clases dependiendo del tipo de hiponatremia severa. Lo que sí debo indicarles es que para un paciente con hiponatremia siempre tienen que ustedes tener cuidado de no subir el sodio más de 8.000 equivalentes en 24 horas. Si el paciente está con 120 de sodio, yo empiezo a reponer el sodio, pero no me paso de 128. En 24 horas lo voy subiendo despacito, de 4 puntos en 4 puntos, para evitar complicaciones neurológicas con los pacientes. Si ustedes aplican este conocimiento, tanto para las urgencias diuréticas que son la hiperpotasemia y la acidosis metabólica, y le responde el paciente, y el edema agudo del pulmón, y le responde el paciente en 24 horas, le salvaron de diálisis a ese paciente y pueden seguir observando la respuesta. Si no consiguen resultados positivos, transfieran inmediatamente a un lugar, a un hospital que tenga diálisis y que pueda resolver de manera inmediata estas urgencias dialíticas. ¿Entendido, chicos? Sí, doc. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No sé si espero que esto les sirva también en su medicatura rural o como médicos generales para que puedan defenderse de estas urgencias, conociendo que es muy probable que no tengan diálisis disponible. Y espero que les haya gustado las clases, que hayan aprendido algo de nefrología. Espero que hayan podido entender lo más importante, como les dije yo, las claves, las perlas de nefrología y que le pongan a poner en práctica en su práctica diaria. No sé, espero alguna retroalimentación de parte de ustedes también. No sé qué les pareció las clases, la metodología.
Los casos clínicos, Doc, estuvieron buenos. Sí, lastimosamente no pudimos usar muchos por muchas cosas. Los casos clínicos son más interesantes también cuando estamos en presencial, ¿no? Ahí son más interesantes todavía. Pero bueno, yo creo que intentamos hacer algo más práctico, digámoslo así. Se hace lo que se puede, Doc, con la tecnología que se tiene. Así es. Muy bien, entonces eh, ha sido un gusto haberles conocido, aunque sea virtualmente. Voy a preparar el examen para el día martes, espero que les vaya muy bien. Espero no tener personas que se queden al supletorio y espero que estos conocimientos, aunque parecen pocos, pero les va a servir de mucho en la atención a sus pacientes como médicos generales. Muchas gracias, chicos. Yo voy a habilitar la plataforma del aula virtual para el día martes 7 de la noche para que puedan rendir su examen. Listo, Doc. Listo, Doc, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Un gusto y nos vemos en algún otro momento. Gracias, Doc. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Hasta Hasta luego. luego, Pues, Doc. bien.